Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña a la línea telefónica el licenciado Gerardo Carrasco, director de litigios estratégicos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Rolando? Muchísimo gusto en estar acompañándolos en su programa y a sus órdenes. Te agradezco muchísimo. Oye, pues lo platicamos fuera del aire y hay un tema que es de agenda ciudadana, tal vez no de agenda política, por desgracia, pues el tema de la rendición de cuentas. Es una agitatura pendiente que en el país ha dado. Vivimos todavía, por lo menos en la burbuja de los políticos, en un tema de virreinato en el cual les cuesta mucho trabajo el ejercicio de la rendición de cuentas, y en ese sentido de ideas, Mexicanos contra la Corrupción ha venido generando mucha inercia. De manera muy didáctica quisiera que me explicaras muy rápido para la audiencia qué es Mexicanos contra la Corrupción y qué están impulsando realmente. Miren, somos una asociación civil que llevamos un poquito más de 3 años trabajando, tratando de combatir la corrupción y de disminuir los índices de impunidad en México a través de 4 distintos frentes. Un área de investigación aplicada, se analizan políticas públicas, métricas para tratar de medir la corrupción, se hacen propuestas de cambio. Tenemos publicadas alrededor de 13 libros hasta el momento, y esa es la primera arma que tenemos para combatir la corrupción. En segundo lugar tenemos el área de investigación periodística, en tercer lugar el área de litigio estratégico, y en cuarto lugar pues hay que dar a conocer de manera atractiva para el público en general qué es lo que hacemos en la organización. Entonces tenemos un área de comunicación y de vinculación social. Entonces, un poquito a través de estos 4 distintos frentes tratamos de hacer un cambio social, poner un grano de arena por parte y desde la sociedad civil. Y bueno, pues estamos convencidos de que México en primer lugar no es un país condenado a ser corrupto, y por otro lado pues tratamos de dar, no solamente identificar problemas, sino también dar soluciones a los mismos para lograr cada vez más posicionarnos en un verdadero Estado de Derecho. Oye, licenciado, habría esta entrevista con el tema de la rendición de cuentas, que no es muchas veces, por desgracia, agenda de la clase política, pero en las condiciones en las que hoy se vive en México es un reto titánico, ¿no? Pues la rendición de cuentas es algo que históricamente no le ha gustado hacer a nuestros gobernantes. El manejo discrecional de los recursos públicos es en casi todos los casos la antesala para cometer abusos ilícitos y actos de corrupción. Entonces, primero lo que se tiene que velar por parte del gobierno, tiene que haber voluntad política, pero si no se tiene esto que presionar desde la ciudadanía, que no es solamente un derecho ciudadano, sino también una obligación, pues es que se transparenten no solamente la cantidad de recursos públicos disponibles, sino qué se hace con cada centavo del erario público, que al final es dinero de todos los ciudadanos mexicanos. Oye, ¿la corrupción es un tema cultural? ¿Tú lo consideras así o realmente no lo es? Hay muchas discusiones respecto de si es un tema cultural que esté en nuestra idiosincrasia. Sin embargo, yo creo que esta discusión puede alargarse mucho, pero realmente lo que tenemos que pensar es en las soluciones y el cambio que ha habido generacional en nuestro país y el cambio de ciertas costumbres al momento de gobernar o de manejar los recursos públicos. Y no solamente eso, ciertas mañas o costumbres que históricamente se ha tenido por parte de ciertas empresas privadas. Sin embargo, tiene que haber un cambio de mentalidad, yo creo que más que de cultura, un cambio de mentalidad, y aunado a la reducción de los índices de impunidad, porque al final la impunidad es el motor que tiene la corrupción, y en la medida en que en un estado se reduzcan los índices de impunidad, pues va a ser muchísimo más difícil el terreno para la comisión de actos de corrupción.
Hoy hablando de precisamente de la corrupción y la impunidad, que son temas, es el cáncer y el catalizador precisamente de la corrupción, pues hay mecanismos jurídicos en los cuales ustedes han ido basando, sobre todo por ejemplo en el tema de los amparos. Hay un amparo que está llamando muchísimo la atención y fue el de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el cual se ha generado una polémica enorme, incluso por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y quisiera que nos explicaras un poquito en qué consistió este amparo, en qué consiste, sobre todo por el impacto mediático y económico real que se va a dar en el país. Miren, nosotros formamos un colectivo por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otras organizaciones civiles, así como despachos de abogados que colaboran de manera pro bono, es decir, de manera gratuita, y cientos de ciudadanos que utilizan los servicios de transporte aéreo desde y hacia la Ciudad de México, así como pilotos aviadores, vecinos de las zonas de Texcoco y de Santa Lucía, y armamos una estrategia legal porque consideramos que es cuestionable desde el punto de vista jurídico la decisión de este gobierno, por un lado, de cancelar un proyecto en el aeropuerto en Texcoco, un proyecto aeroportuario en Texcoco que ha tenido una inversión de cientos de miles de millones de pesos hasta el momento, y por otro lado sustituirla por un proyecto alternativo que hasta el día de hoy no tiene un solo estudio en materia económica, en materia de viabilidad técnica, aeronáutica, social, política o interinstitucional. Entonces tomamos la decisión de acudir al Poder Judicial de la Federación a través de promover 147 juicios de amparo, y pues hemos logrado tener ciertos resultados parciales pero muy interesantes que han desencadenado que al día de hoy se encuentre suspendida la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y por otro lado el Poder Judicial de la Federación ha obligado al gobierno a que conserve las obras de Texcoco y sobre todo que no las destruya o no las inunde. Recordemos que hace algunas semanas la Conagua anunció que iba a construir una especie de parque acuático, parque ecológico, en donde actualmente se encuentran los avances de la obra de Texcoco. Sin embargo, pues esto lo que iba a venir a hacer era pues a dejar sin materia los juicios de amparo, puesto que no se puede reanudar labores en una obra cuyos avances pues se encuentren ya plenamente destruidos o bajo el agua. El juicio se ordenó al Poder Ejecutivo que también no inundara o no destruyera las obras que se encuentran hasta que terminen los juicios de amparo. Entonces ha sido todo un debate bastante interesante respecto de si es justificable desde el punto de vista jurídico que un gobierno de manera discrecional y arbitraria tome la decisión de derrochar miles de millones de pesos del erario invertidos en un proyecto que se supone que iba a atender al problema de saturación actual que tiene el aeropuerto de Benito Juárez en la Ciudad de México, y por otro lado pues construir un proyecto que al día de hoy no tiene un solo estudio de viabilidad técnica, económica o jurídica, ¿no? La semana pasada vimos que la Semarnat ya dio lo que se conoce como una autorización de impacto ambiental, es decir, consideró como ambientalmente viable el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía. Y miren, a reserva de que nosotros en su caso estaremos impugnando esta nueva decisión por parte de las autoridades ambientales, pues insistimos, reiteramos en que el proyecto o la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sigue suspendida, es decir, al día de hoy no se puede mover una sola varilla, una sola piedra en las inmediaciones de la actual base aérea militar de Santa Lucía hasta que se cuenten con todos los permisos, estudios y dictámenes adicionales que han obligado los jueces a que se tengan. Oye, abogado, en ese sentido de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró o hizo una declaración propiamente en la que decía que quienes impusieran, en este caso decía quienes impusieran cualquier amparo, él los exhibiría para ver qué intereses tenían detrás de este asunto. Ningún problema con ustedes. Pues miren, el tema de exhibir, pues realmente es algo que no, pues no nos tiene sin cuidado, porque se sabe perfectamente qué organizaciones estamos impulsando estos proyectos ciudadanos, y por otro lado pues los intereses que tenemos son meramente ciudadanos. Lo único que nos interesa es que se respete la ley al momento de realizar cualquier proyecto
de una envergadura tan importante como lo puede ser un aeropuerto civil internacional. Y nosotros hemos venido reiterando, no tenemos un solo interés económico, partidista o político, no pretendemos ser oposición, mucho menos somos conservadores. Únicamente somos un grupo de ciudadanos cada vez más interesados en que las cosas se hagan en estricto apego a la Constitución y a las leyes. Por último, a final de cuentas, el ejercicio de gobierno, yo siempre lo he puesto en la mesa, es un tema de corresponsabilidad, en el cual, donde la mayor presión se debe generar por parte de la sociedad, porque la clase política pues no tiene evidentemente mucha intención de cambiar. ¿Hacia dónde debe transitar la sociedad? ¿Hacia dónde debemos de transitar los ciudadanos en este ejercicio de rendición de cuentas? Pues los ciudadanos hemos estado teniendo un papel a través de los años cada vez más activo. Hemos visto cómo se van creando más organizaciones civiles y sobre todo se van generando mayores resultados que pueden ser pocos al día de hoy. Sin embargo, si se ven desde una perspectiva global, se puede identificar a la sociedad civil con cierto empoderamiento, pero que se desprende de los propios derechos que tenemos en la Constitución. Todos los mexicanos gozamos un derecho a la buena administración pública, a vivir en un ambiente libre de corrupción y a que se ejerzan los recursos públicos con economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. Y si nos organizamos de tal manera que podamos hacer proyectos en común por parte de grupos capacitados en distintas áreas o en distintas técnicas, pues se puede lograr generar un contrapeso ciudadano a decisiones que puedan tener contenidos arbitrarios, ¿no? Por otro lado, considero que tenemos que velar por la plena autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, porque hemos visto cómo en esta y otras administraciones hay una presión injustificada por parte del Poder Ejecutivo hacia nuestros jueces y magistrados. Pareciera que no le gusta a ciertos gobiernos la división de poderes y la plena autonomía de los distintos actores que se encargan de resolver casos concretos y impartir justicia. Sin embargo, nosotros tenemos que, como ciudadanos, no solamente tenemos el derecho, sino también la obligación de velar por la plena independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque son quienes, al final de cuentas, son los últimos garantes, si me permites la expresión, de los derechos humanos. Licenciado Gerardo Carrasco, te agradezco como siempre la pluralidad. Te pido que posteriormente nos vengas a retroalimentar de todo este ejercicio y todas esas investigaciones que vienen generando y que realmente empiezan a generar un parteaguas en la democracia del país. Te agradezco mucho la llamada. Con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Te agradezco. Gusto saludarlos. Fuerte abrazo, gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.